Bienvenidos al podcast HMC, donde tenemos una conexión vital con nuestros pacientes. Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente aquí en el HMC, en nuestro podcast Conexión Vital. Yo soy el doctor Faustino Laínez, ortopeda y traumatólogo, cirujano artroscopista y protecista con 20 años de experiencia. El día de hoy vamos a tratar un tema interesante, lo que son las lesiones deportivas de hombro, rodilla y cadera. Y para eso hemos invitado a una persona especial. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Valladares, ortopeda y traumatólogo de la Universidad Autónoma de Honduras, con una especialidad en ortopedia y traumatología y subespecialidad en SportsMed, cirugía articular de hombro, rodilla y cadera. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido a nuestro podcast del HMC. Doctor, un gusto. Gracias por la invitación para hablar de un tema tan bonito y tan habitual en la consulta de todos, y incluso no solo en la consulta de los médicos, sino que en el día a día de los pacientes, que es para quienes va destinado realmente este conversatorio, que al final no es más que un conversatorio, no tanto ni entrevista ni exposición. Vamos a intentar platicar acerca de lo más habitual, de los trastornos de hombro, de rodilla, de cadera, tobillo, lesiones deportivas, ahorita que está en auge esta situación del deporte posterior a la pandemia. Hemos visto que ha tenido un repunte en lo que son las actividades deportivas en nuestro país. En otros países pues ya se venía desarrollando, producto de la experiencia que hemos tenido cuando nos tocó salir del país a estudiar al extranjero, que lo vivimos cuando venimos al país, que realmente nos daba un poquito de temor mencionar eso de la ortopedia y traumatología deportiva, porque no era muy común escucharlo. Entonces a veces toca abrir camino y comenzar a explicarles, ¿verdad?, en términos generales, y así cuando vayan escuchando lo que vamos tocando el tema, probablemente se sientan familiarizados con el dolorcito, con la limitación a ciertas actividades, que es muy común, pues usted lo vive día a día. Es correcto. Vamos a hablar en términos generales, doctor, de las lesiones basándonos en las actividades de la vida diaria de la ciudadanía, porque este es un programa dedicado para las personas comunes que hacen actividad deportiva, no necesariamente para deportistas de alto rendimiento, so pena de que nosotros atendemos a muchos pacientes de equipos deportivos, jugadores de alto rendimiento, artes marciales, fútbol, baloncesto, natación, esgrima, gimnasia olímpica. El doctor también es parte de los médicos consultores de CONDEPA y pues se hace mucha actividad deportiva. Pero bueno, hablando del tema en particular, doctor, hablemos de cosas del día a día. El pádel, por ejemplo. El pádel es un deporte que está bien de moda. Sí. Es un deporte que se ha catalogado como el deporte que todo mundo puede jugar. ¿Qué tan cierto es que todo mundo puede jugar pádel y qué tan cierto es que no necesita ninguna preparación para jugar pádel? El pádel ahorita está teniendo un repunte, o sea, todos vemos a familiares, hermanos, primos, desde pequeña edad hasta alta edad, ya que lógicamente la situación del país les ha brindado como una alternativa, ya que se desarrolla en un entorno relativamente práctico y seguro para desarrollarlo. Sin embargo, desde el punto de vista ya de ciencia, de la ortopedia y traumatología del deporte, tenemos entendido que todo deporte requiere sus prevenciones y su preparación, tanto en la parte de fortalecimiento muscular como en la parte técnica, porque si no tenemos estos dos ítems en cada desarrollo deportivo, vamos a estar susceptibles a las lesiones. El pádel, como sea, aunque sea un espacio reducido, tiende a tener mucho cambio direccional de rodilla, tiende a tener lo que son movimientos overhead por sobre la cabeza, que ya sabemos, lo vemos día a día en nuestra consulta en el quirófano, que con el doctor somos equipo pues en la parte de todas estas lesiones de manguito rotador, lesiones de bíceps, inestabilidades, que el hombro se zafa, para que ustedes nos entiendan, se luxan a cada momento, y para todo esto, cada vez que nos toca manejarlo, tenemos que individualizarlo. Cuando tenemos los cambios direccionales en rodilla, tendemos a tener mucha lesión de menisco, lesión de ligamento, que pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, dependiendo la intensidad de desaceleración que tuvo, ya que sabemos que la mayoría de estas lesiones son directamente relacionadas, 1, con la técnica y 2,
con la respuesta o capacidad de respuesta muscular de cada uno de estos individuos. Y fíjese, doctor, que otra de las cosas que yo he notado en la consulta con los jugadores de pádel es que hay mucha prevalencia de 15 de tobillo. ¿Por qué? Porque la gente entra, juega con el calzado que quiere y no le ponen énfasis a la necesidad de fortalecimiento y del calentamiento y del estiramiento antes de la práctica de cualquier deporte, pero en particular de estos deportes que son en espacios confinados y que se hace mucho cambio de dirección y de velocidad. Yo, por lo menos en mi consulta privada, he tenido un incremento casi del 15 al 20% de lesiones de ligamentos en tobillo, algunos que han requerido manejos grandes, importantes, debido a esta actividad en particular del pádel. Y indudablemente, ¿verdad? El número de lesiones de rodillas que estamos viendo es mayor. El número de lesiones del manguito rotador, con lesiones grandes del manguito rotador, pues, con desprendimientos o con luxaciones de hombro, con inestabilidades crónicas, se ha vuelto más común con la práctica de este deporte. Todo el mundo dice, en el tenis también hay. En efecto, la diferencia es que el pádel es un deporte que lo practica gente que normalmente no hace actividad física. El tenis es un deporte que requiere un poco más de técnica, un poco más de esfuerzo para el juego, y casi todos los que lo practican son deportistas que lo hacen con alguna frecuencia. El pádel inició más como un deporte recreativo, y eso es lo que hace que la gente que no tiene la condición esté más expuesta a estas lesiones. En tu experiencia, fuera del pádel, por así decir, ¿podríamos decir que hay alguna otra de las nuevas actividades que notes que generan bastante lesión? Porque yo en mi caso veo mucho, por ejemplo, ahora mucho corredor de maratón, pinzamientos en la cadera, dolor en las caderas después de correr, dolor anterior en las rodillas después de correr, muchos por técnica, muchos por esfuerzos que no está preparado el cuerpo para hacer. ¿Cuál es tu experiencia en el día a día de lo que ves? No en los atletas de alto rendimiento que vemos, porque luego vamos a hablar un poco de esos, pero en el común ciudadano que dice mañana voy a hacer un cambio de vida, sobre todo ahorita que viene la Navidad en enero, todo el mundo va al gym, todo el mundo quiere cambiar, todo el mundo quiere ir y hacer un cambio. ¿Qué has notado en tu consulta que aumenta la incidencia? Sí, no solo el pádel, como usted menciona, hay muchos runners ahorita. Está demostrado, según todas estas revistas científicas, que son las que hacen sus investigaciones constantes en las sociedades deportivas, ya sea europeas, norteamericanas, incluso latinas, en la cual los maratonistas o los corredores, ya sea recreacionales o de forma profesional, representan el 78% de los lesionados por deporte. ¿Por qué? Por eso mismo, porque lo hacen de una forma en la cual, en primer lugar, el calzado es importante, el tipo de terreno tiene que ser el adecuado y el fortalecimiento del tren inferior, en el cual se ve muy vinculado la flexión de la cadera, el impacto de la rodilla, y los 3 puntos de apoyo del pie tienen un vínculo directo. Entonces aquí comienzan a verse este montón de trastornos. Acerca de los esguinces en el pádel, sí es bien común y estoy de acuerdo con usted que ha habido un incremento, y asimismo es la importancia de que cuando esto suceda acudan a un especialista en el área que sepa manejarlo, porque lo que normalmente se venía haciendo con los esguinces años atrás, que veníamos nosotros, le poníamos un yeso, eso realmente ya está demostrado con estudios que eso ya no se hace. En caso personal, a mí me toca como coordinador jefe del cuerpo médico del Club Deportivo Motagua, se dan muchos esguinces. Me tocó con el portero Marlon Licona, se lesionó un sábado, probablemente lo teníamos listo ya el otro sábado, en una semana, sin necesidad de inmovilización. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Hacer, por ejemplo, un estudio adecuado o un manejo adecuado en la cual la descarga progresiva de estos pesos nos van a ir ayudando. Acerca de los pinzamientos de cadera, está demostrado que si nosotros hacemos un estudio del 65% de todos los pacientes que realizan actividad deportiva, ya sea constante o no, vamos a encontrar radiológicamente algún trastorno. Y no significa con esto que porque tengan un trastorno radiológico, nosotros vamos a venir y los vamos a manejar como que tuvieron un trastorno. ¿Por qué? Porque la compensación muscular que hace el cuerpo
hace que no demuestren mucha sintomatología. Entonces aquí vienen los famosos pinzamientos de cadera que usted menciona, que no es más que una alteración en la forma de la cadera, en la cual se forma un fragmento óseo de hueso, por así decirlo, que comienza a rodar por donde se mueve la cadera, y eso genera un dolor y una lesión de las estructuras que estabilizan la misma. Lo mismo sucede con el tobillo. Es casi como un equivalente a un espolón Algo en así. el talón, Es como nada más que en la cadera. Viene siendo como que usted tenga una piedra adentro, como cuando usted tiene una piedrita en el zapato, lo mismo en la cadera, en el tobillo. Son dos tipos de trastornos que son infradiagnosticados en nuestra consulta día a día. ¿Por qué? Porque son lesiones que normalmente se manejan a nivel ya de la ortopedia y traumatología del deporte. Y están las otras, las famosas lesiones de manguito rotador, por decirlo así. ¿Por qué digo famosas? Porque el dolor o el trastorno del hombro no necesariamente indica una ruptura o como la conocen muchos, que le menciona, tengo una tendinitis. Eso no existe, ya está demostrado que no hay una inflamación en sí del tendón desde el punto de vista ni microscópico ni macroscópico, correcto, sino que lo que ocurre es una alteración en la forma del tendón. Y no existe un medicamento, inyección directo que nos renueve lo que es la morfología o forma de ese tendón, sino que lo vamos a lograr va a ser con ejercicios progresivos. Sí, fíjate que ese tema es bien importante porque lo vemos mucho, ¿verdad? La gente dice, es que esas son lesiones de deportistas de alto rendimiento. No, generalmente el deportista de alto rendimiento, cuando hace actividad normal, no se lesiona, porque hace actividad deportiva diaria. El problema es cuando las personas normales quieren empezar a hacer actividades que son para deportistas de alto rendimiento. Nosotros lo vemos mucho. Gente que entra a hacer CrossFit, muy de moda. Gente que entra a hacer Krav Maga, Insanity, rutinas de artes marciales mixtas, boxeo, y nunca en su vida han hecho una actividad deportiva. Es difícil que la gente entienda a veces que para poder llegar a ese punto se necesita condicionamiento físico, y lo que Luis mencionaba es bien importante. Necesitamos hacer que la gente se eduque y entienda que las lesiones articulares, generalmente el dolor, lo que lo produce es un imbalance muscular, y ahí es donde viene el verdadero problema, porque todo lo queremos reparar o con cirugía o todo lo queremos resolver con medicamento. Claro. Y está demostrado científicamente que la mejor medicina para las lesiones deportivas es la terapia funcional muscular. Claro. En mi experiencia, ese es mi gold standard número 1. Lo primero es terapia física funcional. Obviamente hay un montón de modalidades, hay un montón de cosas, y como bien decía Luis, hay que saber cuál es la receta para cada quien, porque no es una receta de cocina. La terapia funcional depende del tipo de lesión y del tipo de paciente que tenemos. No sé tu experiencia, bueno, me imagino que con lo del fútbol y con todo lo que se hace de medicina deportiva, lo ves muy seguido, que la gente anda buscando una solución fácil, digo yo. ¿Por qué? Porque no quieren hacer el ejercicio, no quieren hacer la rehabilitación. Yo pienso que aquí es muy importante la comunicación y el grado de confianza que nosotros tengamos con nuestros pacientes, que al final se convierten en nuestros amigos. O sea, ustedes son nuestros amigos al final. Yo creo que, por lo menos en mi experiencia, termino siendo amigo del 80% de todos mis pacientes. Quedamos en una amistad que perdura y eso es lo bonito de esto. ¿Y por qué se lo menciono? Ok, muchos llegan buscando la inyección mágica, la cirugía mágica. Aquí yo creo que tanto a usted como a mí nos encanta lo que es la cirugía. Yo soy feliz en el quirófano. Sin embargo, esa es la última alternativa que existe ante una lesión. Es correcto. Si ya está lesionado de una forma que la indicación es absoluta, bueno, ni modo, vas para quirófano, que es un alto porcentaje realmente, porque si nosotros sacamos cuenta, yo creo que en 2 años y medio, 3, llevamos más de 800 cirugías articulares de puras lesiones de este tipo, no solo en deportistas, sino que en pacientes que no realizan deporte. Y esa es la diferencia, que al deportista se le maneja de una forma y al paciente que no es deportista es de otra, porque son 2 tipos de abordajes totalmente diferentes. Pero ¿qué es lo importante en esto?
¿El medicamento es bueno? Sí, nos ayuda y no estoy aquí satanizando lo que es el medicamento ni nada por el estilo, ¿verdad? ¿No? Tiene su cuota de ayuda. Sin embargo, como estamos hablando de la base de la lesión, estamos hablando de que el muro de contención de nuestro esqueleto es el músculo, y no solo eso, es uno de los órganos más importantes que está relacionado incluso en el sistema inmunológico como defensa. Recuerden lo que sucedió en el COVID. Pacientes que no realizaban actividad deportiva o con por lo menos un índice de masa muscular disminuido estaban más susceptibles a complicarse. Y después comenzaron a salir estos estudios que ¿por qué? Bueno, se demostró que a mayor crecimiento muscular, independientemente del peso, del mayor IMC, capacidad de respuesta. hay mayor capacidad, porque usted puede ser una persona delgada, pero metabólicamente o en su composición obesa, porque tiene mayor grasa visceral o mayor grasa subcutánea que músculo. ¿Qué músculo más? Y esto los enferma y los altera más. Entonces, si yo creo que usted también, por lo menos 8 de cada 10 pacientes míos van a rehabilitación, fisioterapia, fisioterapia y kinesiología. Combinamos la parte de desinflamación o antiinflamación con la parte de musculación. ¿Y qué es lo importante en esto? Que no se trata de que vengamos y digamos, bueno, ya dijeron que con la fisioterapia se resuelve todo. Vámonos allá y que me hagan unas descargas o esto y lo otro. No. Se trata de identificar primero cuál es la lesión, y para eso hay que tener un conocimiento profundo, integrar estudios complementarios, examen físico, el historial del paciente, y determinar cuáles son las zonas musculares o corporales que están alteradas y cuáles son los ejercicios que nos van a estabilizar esas articulaciones. Por ende, una vez estabilizado esto y cuando ya agotamos las instancias y no mejoró, ok, entonces ya viene la parte quirúrgica o la parte de ortobiología, que es la ortopedia o medicina regenerativa por decirlo así, porque se llama preservación articular, y después viene ya lo que es la parte quirúrgica. Y fíjate qué importante que es ese tema, porque yo lo veo mucho en la consulta, ¿verdad? Un paciente que llega, que vio a fulano, pero nunca le hicieron un estudio. Sí. Entonces, es cierto, la clínica sigue siendo la mejor herramienta diagnóstica. La clínica depende mucho de la experiencia, depende mucho de que el médico que la aplica lo tenga presente. A veces se nos escapan cosas, a todos. Normal. Es normal. Ahí es donde es importante la parte de los estudios. Muchas veces un estudio nos puede dar una indicación de algo que nosotros pasamos por alto y que nos obliga a volver a revisar ese paciente. Lo que no me parece a mí aceptable es pacientes que han estado 4, 5, 6, 7 veces en una consulta con alguien por una lesión recurrente y que nunca le pidieron un estudio. Casualmente el otro día operábamos un paciente con el doctor. Lo vieron en múltiples ocasiones. Nadie le pidió un estudio. De hecho, creo que ese paciente nadie ni siquiera le examinó correctamente. Y tenía una ruptura de menisco. Y tenía un menisco discoide anormal, congénito, que era causa también del problema. Y terminó rompiéndose el ligamento cruzado. Algo que se pudo haber evitado si en el momento adecuado la evaluación física hubiera sido correcta y si el estudio le hubiera dado la atención. Es bien importante, yo siempre le digo a los pacientes, a veces la gente dice, me va a hacer gastar en la resonancia. Usted no gasta en un estudio, usted invierte en su salud. ¿Por qué? Porque es más barato hacer un estudio que le permite identificar a ciencia cierta cuál es la lesión que usted tiene para darle el manejo correcto, que lo que va a invertir en manejar secuelas. Y ahí es donde viene el verdadero problema, porque nos llega mucho paciente secuelado, ¿verdad? Como dice la gente comúnmente, toreado, ¿verdad? O sea, lo vieron. Vemos hombros, por ejemplo. Doctor, a mí me han infiltrado 4 o 5 veces. 4 o 5 veces con esteroides. He hecho 90 sesiones de terapia. He hecho 100 sesiones de terapia física. No mejoro y no saben por qué. ¿Qué es lo que pasa? Ok, uno lo revisa, tiene estudios, No. ni siquiera una radiografía. Es bien importante ese punto, porque yo te digo, yo lo veo mucho. Lesiones de manguito, por ejemplo, he visto muchas posinfiltración, ¿verdad? No satanizo el esteroide. El esteroide tiene un campo, tiene una utilidad. Tiene su indicación.
Pero cuando empezamos a hacerlo indiscriminadamente, empezamos a ver este tipo de problemas, ¿verdad? No solo eso, la alteración en la estructura del tendón se ve alterada y los efectos posteriores del resultado quirúrgico ante una lesión grave ya son alteradas. Mire, eso que usted toca importante de los estudios, yo lo puedo decir tranquilamente aquí, porque aquí, bueno, somos médicos, somos seres humanos, y aquí no es de decir que yo me las sé todas y que aquí el médico es el que dice. No, o sea, hay de casos a casos. También. Yo le comentaba la vez pasada, un futbolista de la liga profesional, un traumatismo, se le hicieron rayos X, ultrasonido, resonancia magnética, todo negativo. Lo vio, se lo presenté a usted, lo vio otro colega en San Pedro, lo vio el médico del equipo más grande de Costa Rica, todos vieron lo mismo. ¿Qué resultó? Me duele. Me duele y todo esto. Bueno, se repitió un estudio a las 3 semanas, ahí se mostró una alteración. ¿Qué sucede? La biología del cuerpo humano es así. Probablemente tuvo el impacto, radiológicamente no se observó en el momento, tuvo una resorción ósea, que es el tejido dañado, el cuerpo lo va absorbiendo, comienza a formar nuevamente tejido nuevo y ¡pum! Sale la radiografía. Entonces cualquiera diría, hey, pero me dijiste que no tenía nada y ahora sí. Así es la medicina. Si con los estudios nos pasa eso, sí, ¿qué no va a pasar con quien no tiene ni siquiera un estudio hecho? Los hombros que usted menciona, óigame, ya cuando llegan con una retracción de más de 2 centímetros, quienes sean médicos que hacen cirugía de hombro saben lo que nosotros estamos mencionando. O sea, no manejemos solo el dolor es importante, pero manejemos la causa del dolor. Si nosotros manejamos la causa y le platicamos al paciente que va a ser un proceso un poquito más largo de lo esperado, pero que va a ser objetivo y directo el problema y que el dolor va a ir cediendo o su trastorno progresivamente, él va a entender. Pero si nosotros le vendemos a ustedes, el paciente, la idea de que solo con tratamientos invasivos le vamos a calmar el dolor para que le dure 2-3 semanas, eso va a terminar en un problema porque después nos va a decir, hey, me dijiste que me lo ibas a quitar y ya me volvió. Fíjate que lo que sucede, perdón, con los meniscos, un ejemplo. Está de moda por mucho tiempo. Yo creo que en su momento usted lo hizo, yo lo he hecho, dependiendo del caso. Y esto no es satanizarlo ni nada, porque es un tratamiento que está indicado dentro de la artroscopía, lo que es la resección meniscal. Sin embargo, para eso son los estudios y para eso son los avances en los cuales a uno le dicen, oíme, si yo te quito cierto porcentaje de menisco, el porcentaje de que vas a desarrollar una artrosis que todo desencadena en un reemplazo articular, y usted lo sabe, es tal. Entonces, ¿qué se está haciendo, doctor? Salvar el menisco. Es el nuevo consenso en el mundo. De hecho, en el último congreso latinoamericano que estuvimos en Argentina, que fuimos con el doctor, el tema del congreso era precisamente ese, salvar el menisco. ¿Por qué? Porque los estudios han demostrado, y yo ya tengo 25 años de hacer esto. Con el tiempo de ver las lesiones puedo ver, cuando empezábamos nosotros hacíamos mucha resección meniscal. ¿Qué vemos ahora, 20 años después? Que mucho paciente joven al que le quitamos los meniscos ahora tiene una artrosis severa y la única alternativa que tenemos es una prótesis. Eso limita, o sea, la prótesis es muy buena, da muy buenos resultados, pero tiene limitaciones como todos los implantes. Ningún implante colocado en el cuerpo va a ser superior a la rodilla que Dios nos dio. Ninguno, a ninguna articulación. ¿Y qué pasa? Ahora la gente dice, puchica, prótesis a los 50. Sí, el problema es que ahora la gente no dura 60 años. Ahora la gente dura 70, 80, 90, con buena calidad de vida. Y quiere hacer actividad deportiva, y quiere estar sin dolor, quiere calidad de vida. Entonces es bien importante ese punto. ¿Por qué? Nosotros en el grupo de trabajo que tenemos, tratamos de hacer, yo diría que en el último año, tal vez el 10% menos de los meniscos hemos tenido que hacer resección. Sí, y muchas veces por individualidad o por presiones externas. O por condiciones propias del paciente, ¿verdad? Sí. Pacientes muy obesos, por ejemplo. Pacientes con mala condición física. O mala calidad. Mala calidad del menisco o
pacientes que no son buenos para seguir indicaciones. O los que anduvieron por mucho tiempo y que la calidad del tejido ya no es adecuado para eso. Entonces pasaron mucho tiempo con dolor. Ay, me duele la rodilla, no me hice un estudio. Llega y es tarde para salvarlo. Entonces viene el problema. Yo le contaba ahorita en el consultorio platicando que acabo de recibir una llamada de una persona de un equipo profesional de Costa Rica preguntando al respecto. ¿Por qué? Resulta que un futbolista de la liga profesional de ahí se le hizo un procedimiento a los 24, 25 años de edad en el cual se le removió todo el menisco. Y ahorita el problema es que el paciente está mal, Claro. básicamente. Entonces, ¿qué sucede? Usted hace el procedimiento, acorta la recuperación, el dolor se le mejora durante 6 meses, 1 año, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? Le acortó su carrera. Entonces aquí viene donde tenemos que cambiar esa mentalidad y ese paradigma de estar pensando, sí, es más rápido, de acuerdo, va a jugar más rápido. Sí, los equipos o las federaciones están probablemente gastando, por decirlo así, porque es una inversión en deportistas, pero al final es para ellos, un bienestar para ellos. ¿Por qué? Usted salva un menisco, un ejemplo, le salvó la mayor cantidad de tejido posible. Si bien es cierto, se va a tardar 6 meses en recuperarse, pero le va a durar esa rodilla probablemente 5 o 10 años más que lo que se lo hubiéramos removido. Yo digo ahora, Luis, siempre, ¿verdad? Cuando me preguntan qué piensa de la resección de los meniscos, por ejemplo, en particular. Yo les digo, resecar un menisco es pan para hoy y hambre para mañana. Sí. ¿Por qué? Porque efectivamente, quita el dolor, quita el dolor. Quita el bloqueo, quita el bloqueo. Se recupera rápido, pero lo condena. Tengo una paciente de 34 años. Fue operada a los 30 años, me parece que lo operaron, 30, 29, no recuerdo qué me dijo. Se le resecó. No le estoy mintiendo, una artrosis grado 3. Para los que entiendan esto, es ya con una degeneración del cartílago, del hueso. El 75%. 75% de la rodilla perdida. Una paciente delgada, atlética, joven, ya con ese problema. Entonces, y ahí no es culpa de nadie, pues así se manejó por mucho tiempo realmente. Sí. Y es una técnica que se sigue utilizando y tiene su grado de indicación y de individualización, pero para que veamos lo que nos puede provocar. Entonces, si podemos intentar mantener, como decía alguien, eso es un órgano al final. Si podemos intentar mantenerlo, si se vuelve a romper, porque muchas veces preguntan, doctor, pero si me lo repara, ¿se me puede volver a romper? Claro, si se le rompió el nativo con el que nació, una reparación se puede volver a romper, pero se repara. Entonces, ¿qué es lo que gana con esto? Años a esa rodilla. ¿Ok? Y fíjate que es bien importante este tema, porque también la gente debe ir entendiendo de que uno en salud no gasta, invierte. Sí, invierte en salud. La gente a veces dice, hay hospitales costosos, ¿verdad? Hay centros costosos, hay cirugías que son costosas. Los números estadísticos revelan de que cuando usted invierte en salud y toma decisiones tempranas y hace exámenes tempranos y da tratamientos tempranos e innova en las nuevas técnicas, los costos a largo plazo en salud son menores. Menores en by far, o sea, como dicen los americanos, by far. El número de ahorro que se logra es enorme. Sí. Nosotros, por ejemplo, en el grupo empezábamos a hacer cosas que antes era un poco difícil, ¿verdad? Tenemos algunos pacientes que hemos operado, por ejemplo, lesiones en pacientes atléticos, no de deportistas de alto rendimiento, pero atléticos. Recuerdo esta chica, no recuerdo cómo se llama, una lesión meniscal completa, le quitaron el menisco, viene con una artrosis, hicimos una técnica nueva con isquiotibiales y le reconstruimos un menisco. Sí. Una especie de trasplante meniscal. Una especie de trasplante meniscal. Una técnica que fue aplicada por el doctor Eriksson en Suecia. Esa técnica nosotros fue cuando fuimos junto a Argentina, en la Sociedad Latinoamericana, él la presentó y nosotros la replicamos en un país donde no existe banco de cadáver. Entonces, en países, lógicamente, de otro mundo donde usted puede pedir un órgano, un injerto, un tendón, un menisco, simplemente se trasplanta, pero en situaciones aquí como nosotros tuvimos que adaptar este tipo de técnica y realmente va bien. O sea, el follow-up de esta paciente... Tiene 3 años. La paciente
anda haciendo su actividad deportiva, por lo menos en casa, no le estamos diciendo que es maratonista. Sin embargo, el dolor ha mermado. Por ratos presenta algún tipo de molestia, pero es en la parte frontal de la rodilla que no tiene una relación directa con donde tendría que ser el procedimiento. Entonces, eso más que todo es por desbalance muscular cuadricipital. Entonces, con esto lo que queremos darles a entender a todos los que nos ven es que hoy por hoy no pierdan esa esperanza o sepan ubicarse en la parte de lo que son este tipo de trastornos, porque todo ha cambiado. No es lo mismo que pasó el año pasado a las investigaciones que están habiendo ahorita. No es lo mismo lo de hace 15 años a lo que está sucediendo ahorita. Con esto lo que les queremos decir es que ahorita hay un mayor porcentaje de esperanza de retorno a sus actividades, si no al 100%, un 80%, si no al 80%, un 60%, pero nunca peor que al momento de que llegaron con su lesión. Es correcto. Y bueno, el tiempo es valioso y es un tema para hablar durante mucho tiempo con el auditorio. Yo sí me comprometo con el doctor de que vamos a tratar de hacer un poco más de educación. Agradecemos al Medical Center por hacer este tipo de actividades porque son actividades educativas para el día a día. Vamos eventualmente a hablar de actividades como propiamente un tema como la lesión de meniscos, la lesión del hombro, la lesión de la cadera, los esguinces, las lesiones deportivas, el manejo de la fisioterapia, la parte ortobiológica, células madre, plasma rico en plaquetas, qué bueno, qué no sirve, qué funciona, qué no funciona, para qué sirve cada cosa. Y con datos. Con datos, porque como dicen los estudiosos, el dato mata relato. Y el papel aguanta con todo. La otra cuestión, devolvámosle la pelota al auditorio. Si ellos tienen una sugerencia de un tema que quieran que nosotros tratemos, alguna duda, que escriban a la página del Medical Center. Yo les aseguro, creo que usted también, que aquí los chicos van a estar en toda la disponibilidad de pasarnos una lista de lo que quieren que platiquemos y nosotros con todo gusto, con datos, como hablamos con el doctor, les mostramos los casos, los resultados que se están obteniendo, que son muy halagadores en el 95% de los casos. Porque sí, y no tiene nada malo decir, todos tenemos complicaciones. Solo el que no opera no se complica. Solo el que no hace nada no tiene complicaciones. Sin embargo, hay que intentar reducir en la mayor parte de lo posible esas complicaciones con todo lo que se está haciendo y las investigaciones nuevas, medicina basada en evidencia. Bueno, yo te agradezco, Luis, que hayamos podido conversar esta tarde. Ojalá que lo hagamos una costumbre. Sí, claro. Que hablemos de temas. A la otra café. Que la gente pida el tema que quieran. Pidan el tema que quieran que hablamos. Nosotros nos comprometemos a prepararlo. Gracias al Honduras Medical Center nuevamente, porque esto es proyección, esto es educación, es útil para los médicos, es útil para los pacientes y es bueno que la gente sepa las cosas buenas que se hacen en este hospital. El Honduras Medical Center es un hospital de vanguardia, es un hospital exitoso, es un hospital acreditado además, con una acreditación difícil de obtener, lo cual hace que el hospital sea una garantía al momento de tratarse. Y bueno, creo que el hospital va a seguir por esta ruta de la educación continua y nosotros nos comprometemos a presentarles con datos, porque como les digo, el dato mata el relato y el hospital apunta hacia eso, hacia la excelencia, pero con datos y con información verificable. Ha sido un placer para nosotros compartir con ustedes. Que tengan muy buenas tardes, Luis. Te agradezco por el tiempo. Maestro. Y esperemos a poder tenerlos en otra ocasión. El tema que la gente pida. Lo que pidan, eso les damos. El que gusten. Buenas tardes. Buenas tardes.